Muy buenas noches, queridos hermanos, qué alegría nuevamente volver a encontrarnos para estudiar la palabra del Señor. Vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada sobre el cristiano y la oración. En esta oportunidad vamos a hablar de los participantes de la oración, para lo cual vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versos número 23 y verso 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a elevar una oración al Señor. Querido Padre, en esta hora, al abrir tu palabra y al poder aprender sobre la oración, quisiéramos que abras nuestro entendimiento y lo que veamos en tu palabra ilumine nuestra vida y nos ayude a profundizar nuestros hábitos de oración y a saber cómo orar a ti. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Este pasaje, como otros que podemos encontrar en la palabra del Señor, donde se nos dice que tenemos que pedir. Dice el verso 23, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y al hablar de los participantes de la oración, por supuesto que hacemos mención al orante, es decir, a nosotros mismos, pero no vamos a hacer referencia a eso, sino tal vez en otra instancia de nuestro estudio. Vamos a ver los participantes de la Divina Trinidad, que están en acción, en actividad, en el momento en que nosotros oramos. Y si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participan de la oración, es que la oración de veras es algo muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque Dios mismo, manifestado en las tres personas de la Trinidad, tienen su participación. Y sería bueno que recordemos algunas cosas básicas e importantes y también hagamos mención de otras. Si a partir de lo que estamos hablando surgen algunas dudas e inquietudes, preguntas, ustedes puedan hacerlas llegar a Secretaría y de esta forma vamos a evacuarla en el próximo estudio. Fíjense que este pasaje dicen que nosotros podemos pedir al Padre y el Padre que nos escucha nos dará todo cuanto pidamos. Y esto suena muy interesante, de que Dios nos da todo cuanto pidamos. En una lectura superficial, podríamos pensar que, bueno, que si pedimos, tenemos que esperar que Dios nos dé todas las cosas que pedimos. Pero sabemos que en la práctica y por la enseñanza bíblica, esto no es así. Dios no nos da todo lo que pedimos, Dios sí responde todas las oraciones. En todo caso, Dios nos da todo aquello que necesitamos en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros pedimos al Señor, el pedir tiene que armonizar con otros requerimientos. Podemos mencionar 8 requerimientos necesarios que se tienen que dar para que la oración tenga la respuesta positiva que nosotros anhelamos. Dice el pasaje que leíamos en el verso 23, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Este es un elemento importante. Debe pedirse en el nombre de Cristo. Esto significa
como lo dicen otros pasajes, por ejemplo Juan 15, 16, dice exactamente lo mismo, que podemos pedir en el nombre del Señor, significa que básicamente que nosotros debemos pedir todo aquello que Cristo tiene deseos de pedir, que debemos pedir aquellas cosas que van de acuerdo a lo que Cristo reveló de sí mismo, reveló de Dios y reveló del plan de Dios. Pedir en nombre de Cristo significa expresarle al Padre aquellas cosas que están en nuestro corazón, pero que también están en el corazón de Cristo, y por lo tanto son aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Esto es algo realmente muy importante. No es que pedir en nombre de Cristo es una fórmula que ponemos al final de la oración, porque Jesús nos dijo, pidan en nombre mío. Claro, pero cuando yo pido algo en nombre de una persona, lo que tengo que saber es si esa persona a la cual yo estoy nombrando, invocando, quiere que en su nombre yo pida eso que estoy pidiendo. Así que es una responsabilidad realmente muy grande el pedir como conviene. Ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante cuando veamos la persona y la obra del Espíritu Santo en la oración. Así que pedir en el nombre de Cristo significa pedir conforme al carácter, a los deseos, a los anhelos y a lo que Cristo considera que es la voluntad de Dios. También significa pedir algo conforme a los méritos y por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es decir, Cristo nos ha abierto un acceso al Padre y somos aceptados, dice Efesios capítulo 1, en el amado. Es decir, Dios me escucha no porque yo tenga méritos para ser escuchado, sino que Él me escucha a través de los méritos de su Hijo Jesús. Por eso venimos en su nombre, porque somos aceptos en Él, no en nuestros propios méritos. Entonces, nuestra oración tiene que estar en armonía justamente con el sentir y el deseo de Cristo y también amparado bajo la obra de Cristo. En segundo lugar, debemos aprender a pedir insistentemente. En Mateo 7, verso 8, o en Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, por ejemplo, allí se cuenta de una viuda que iba a un juez injusto a pedir a que se le haga justicia. Y el juez como que no le daba mucha importancia, no se quería ocupar. Pero dada la insistencia que tenía la viuda, consigue que se le haga justicia. Cuanto más, dice el Señor, nuestro Padre Celestial hará justicia y responderá nuestras oraciones. Así que es importante también que la oración tenga una persistencia, una perseverancia cada vez que nosotros pedimos algo al Señor. También es importante, de acuerdo a Mateo 18, 19, que nos dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en alguna cosa que pidieren aquí en la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que el Señor ve con agrado cuando nosotros también compartimos la oración y nos ponemos de acuerdo y oramos a Él. En Mateo capítulo número 21, verso número 22, nos dice, y todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Y aquí entra lo que es la importancia de la fe. Aquel que ora, pero aquel que cree que va a recibir la respuesta a la oración. Por ejemplo, en Marcos capítulo número 11, verso número 22,
se nos dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí nos habla de la importancia de no dudar, ¿eh? Lo mismo que decíamos en el punto anterior. En sexto lugar, en Santiago, capítulo número 4, verso número 2, nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que tenemos que también aprender a pedir sin egoísmo, no pensando solamente en nuestros propios intereses, sino en los de otros y en los del Señor por encima de todas las cosas. En 1 Juan, capítulo número 3, verso número 22, se nos dice en séptimo lugar que es necesario que nosotros cumplamos los mandamientos de Dios. Dice el verso número 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Noten esto, porque guardamos sus mandamientos. Aquí está la condición. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que aquel que vive en obediencia puede estar seguro que el Señor va a responder sus oraciones, porque estará en condiciones de discernir la voluntad del Señor. Y hablando de la voluntad del Señor, hacemos referencia, en octavo lugar, a Mateo capítulo 6, verso número 10, que nos dice en el Padre Nuestro que debemos orar al Señor pidiendo que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Así que el orante debe anhelar profundamente hacer la voluntad del Señor y que su oración sea conforme a la voluntad del Señor. Así que es muy importante que aquel que ora ore conforme a la voluntad del Señor, porque eso es de vital importancia para tener la respuesta. Así que cuando se dice allí en el texto que leíamos en Juan capítulo 16, versos 23 y 24, que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre del Señor sería hecho, bueno, hace referencia justamente también a todas estas cosas con las cuales tenemos que armonizar esa oración. Bueno, vamos a ver entonces la participación de las tres personas de la Trinidad. Participa el Padre, participa el Hijo, participa el Espíritu Santo. El Señor nos enseñó a que debíamos orar al Padre, aun cuando en Lucas capítulo 11, en Mateo capítulo 6, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Noten bien que ellos no dijeron, enséñanos a predicar o enséñanos a testificar. Cuando pidieron algo, dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque vieron que el Señor hacía uso de la oración en diferentes oportunidades. Y les dijeron, enséñanos a orar. Y entonces cuando Él dijo, bueno, cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro, y enseñó que la oración debía ser dirigida al Padre. Esto nos muestra y nos marca que el Padre es el gran receptor de nuestras oraciones. Preeminentemente es el depositario de nuestras oraciones, como nos dice el verso 23 de San Juan capítulo 16. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre. Así que el Padre es el receptor. Fíjense también lo que nos dice Efesios capítulo número 5, verso número 20.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Padre, la primera persona de la Santa Trinidad, es el receptor de nuestras oraciones y nosotros oramos al Señor como hijos frente a su Padre. Segundo lugar, está la persona del Hijo. Leíamos recién en nuestro texto base que el Señor nos dice que tenemos que orar en su nombre y estuvimos explicando que orar en el nombre de Cristo es expresar el anhelo y el sentir de Cristo en su corazón y es hacerlo a través de sus méritos. En Juan capítulo 14, verso número 6, este tan conocido versículo nos dice que el Señor Jesucristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el medio, es el mediador. Primera Timoteo, capítulo 2, verso número 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Él es el gran mediador. Y fíjense lo que nos dice Primera Juan, capítulo 2, verso número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el mediador. Y a través de Cristo y a través de la obra de Cristo es que nosotros podemos acercarnos al Señor. Fíjense lo que nos dice Hebreos, capítulo número 10, verso número 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por medio del camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice el verso 22, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí se nos dice que tenemos un acceso directo al lugar santísimo. Recordemos nosotros que el sumo sacerdote en el pueblo de Israel, una vez al año, solamente una vez al año, y una persona cada miles de personas. Se cree que en el tiempo de Zacarías, cuando él entró al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pueblo de Israel, cuando recibió el anuncio del ángel que iba a ser padre, digamos, de Juan el Bautista, había cerca de 18.000 sacerdotes y le tocó, es decir, fue sorteado. Así que no cualquiera podía entrar al lugar santísimo y si le tocaba era una vez al año. Ahora, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, a través del sacrificio, no de un cordero, sino de sí mismo, con sangre, no sangre de un cordero, sino de Él, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, construyó un camino nuevo, un camino vivo, que se puede transitar en forma diaria y permanente durante todos los días. A través de su sacrificio y de su sangre derramada, entró al lugar santísimo y abrió un camino para que todos aquellos que creen en Él y son aceptados como hijos de Dios, tengan acceso al Dios Santísimo, a la santa morada de Dios, a ese lugar de privilegio donde está el trono de Dios, y puedan expresar allí sus oraciones y abrir su corazón delante de su Padre, porque el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos ha hecho justos. Esto realmente es algo maravilloso. Entonces, por eso está la invitación, teniendo libertad, o sea, teniendo la posibilidad de acercarnos a Dios, a este Dios que para el pueblo de Israel estaba tan lejano, a causa de la pecaminosidad del pueblo y a causa de la gran santidad de Dios, a través de Cristo hemos sido purificados por su sangre y podemos tener este tránsito permanente
a la presencia del Señor. Gracias a Dios por este privilegio que nosotros tenemos. Esto es gracias a Cristo. Entonces Cristo es el gran mediador, es aquel que nos permite el acceso al Padre. Él es el camino, aquel que nos abrió una senda para tener comunión con el Padre. Así que Cristo es la persona de la Trinidad que nos da el acceso a la presencia santísima del Padre. Y por los méritos de Cristo, como dijimos al comienzo, nosotros somos aceptos en el amado. Entonces, el gran receptor de nuestra oración es el Padre. Lo hacemos a través de Cristo y de la obra de Cristo que hizo a nuestro favor. Pero también participa la persona del Espíritu Santo. Podemos leer, por ejemplo, versículo que hemos citado y que seguramente en algún momento vamos a considerar con mayor profundidad, pero en Efesios capítulo 6, verso número 18, se nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración debe hacerse con súplica en el Espíritu. Y esto significa en unidad al Espíritu, bajo la influencia del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu. Y luego vamos a explicar por qué razón es así. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la carta de Judas, que tiene solamente un capítulo, pero en el verso número 20 dice lo siguiente: pero nosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Y es lo mismo, ¿no? Bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Así tenemos que orar. Hay un versículo en Romanos capítulo número 8, verso número 26, que arroja un poco de luz sobre el ministerio del Espíritu Santo. Dice así este versículo: de igual manera, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a ir explicando por parte. Este pasaje nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es nuestro intercesor a la derecha del Padre, en el trono, en las alturas, en los cielos. El Espíritu Santo es nuestro intercesor dentro de nuestros corazones. Es decir, tenemos alguien que nos viene a auxiliar. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús habló del Espíritu Santo como nuestro ayudante? Él viene en nuestra ayuda, en nuestra debilidad. Y Pablo aquí dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y lo que dice es que nosotros, tal vez, al orar, nos podemos equivocar de pedir algo conforme a la voluntad del Señor. A veces pedimos cosas y sinceramente, si nos ponemos la mano en el corazón, no estamos seguros que esto sea así, ¿no? Entonces, tenemos una gran fragilidad, una gran debilidad espiritual, porque muchas veces no sabemos si lo que estamos pidiendo es lo correcto. Por ejemplo, hablemos de la salud. ¿Oramos por la enfermedad? ¿Oramos por fortaleza en la enfermedad? Y si el Señor quiere una enfermedad dejarla crónica, yo no lo sé, porque soy débil, no puedo entender, no tengo la mente de Dios. Pero yo no la tengo, pero el que tiene la mente de Dios es Cristo. Y de acuerdo a este pasaje, el que tiene la mente de Dios es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios, así como Cristo es Dios y así como el Padre es Dios. Entonces el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios, porque conoce perfectamente las cosas de Dios. Así que en nuestra incertidumbre de cómo orar,
tenemos un ayudante que va a interceder por nosotros. Es decir, va a estar entre el Padre y nosotros, en el medio, pidiendo o expresando. ¿Cómo lo hace? Fíjense lo que dice el verso 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No son palabras, son gemidos indecibles. Son, dice un autor, gemidos inarticulados. Es un lenguaje no expresable en palabras humanas. Es la forma en que el Espíritu de Dios puede comunicar lo que nosotros necesitamos o queremos expresar, o es nuestra intención, o lo que nosotros necesitaríamos. Es decir, que Él lo dice conforme a la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el verso 27. Más el que escudriña los corazones, es decir, Dios, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, sabe qué cosa el Espíritu quiere decir respecto a lo que nosotros estamos pidiendo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él va a pedir lo que sabemos que Dios quiere darnos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy calificando para un trabajo. Tuve la entrevista, presenté mi currículum y estoy en oración. Señor, dame el trabajo. Señor, necesito este trabajo. Me gusta este trabajo. Pero el Espíritu de Dios, que conoce el corazón de Dios y también conoce mi corazón, sabe que tal vez ese trabajo va a ser de mucho tropiezo para mi vida, porque me puede volcar hacia el pecado. Hay personas que pueden afectar mi vida y tal vez el materialismo va a terminar cautivándome, haciéndome un esclavo del trabajo y apartándome de la comunión de los hermanos, del servicio a Dios y un montón de cosas, y del Señor. Entonces el Espíritu, en vez de decirle, dame este trabajo o dale este trabajo, va a decir, no le des este trabajo porque esto es perjudicial para su vida, dale este trabajo donde él no corra riesgos. ¿Se dan cuenta? Él va a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque conoce mi corazón, pero también porque conoce el corazón de Dios, y entonces el Señor, conforme a su voluntad, va a responder de forma positiva. Así que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, intercediendo y expresando con gemidos indecibles aquello que es la voluntad de Dios delante del Padre, para que Él escuche y también para que responda. Entonces, tenemos que la oración es al Padre en el nombre y en los méritos del Hijo y en el poder, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el Padre en la oración recibe, el Hijo es el mediador y el Espíritu Santo nos ayuda a pedir conforme a su voluntad, dirigiéndonos y expresando al Padre aquellos que nosotros necesitamos y que es realmente la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si la Trinidad participa de la oración, es porque este hábito y esta práctica es muy importante. Démosle el valor que corresponde a la oración. Dediquemos diariamente un tiempo de oración. Apartemos un tiempo para estar en la presencia del Señor y estemos en un espíritu de oración durante todo el día. Que el Señor nos ayude a valorar esta herramienta maravillosa que nos permite potenciar nuestra vida y acercarnos a una relación con Dios que de veras transformará nuestros corazones.